digamos que la métrica no es el clic, la métrica es la confianza, la métrica es la mención, la métrica es la citabilidad. Y es que no solamente el producto del servicio es el servicio en sí, sino que el propio contenido es una parte de ese servicio. Cuando ese norte es claro y uno define mi métrica norte, mi métrica estrella va a ser la venta o va a ser la conversión, cualquiera que sea mi conversión, es más fácil uno devolverse a analizar los tácticos. Entonces al final yo creo que pensar una estrategia hoy de marketing, de SEO, de pauta, etcétera, de resultados, es comprender la marca, comprender el valor que aporta, comprender servicios, productos. Entonces, el cliente que está buscando el cuánto cuesta hacer SEO es un cliente que está muy cerquita de lo transaccional. Bienvenidos a otro episodio de Marketing sin filtros desde la oficina de los creativos en Medellín. Hoy más que respuestas, tengo un montón de preguntas y por eso tenemos hoy al señor Fabio Araujo, que vino empeliculadísimo con un tema y es el Marketing Loop de HubSpot. Tengo un montón de dudas, un montón de preguntas, Fabio. ¿Por qué viniste tan empeliculado con ese tema a partir de esta, digamos, metodología presentada el año pasado en San Francisco por HubSpot? Para darle contexto a los que no tienen claro qué es el loop marketing o el marketing loop que propuso HubSpot, es primero que todo la muerte del inbound marketing, que tuvo mucha fuerza durante muchos años y fue la metodología sobre la que construyeron la base de HubSpot como compañía, como una compañía que cotiza en bolsa, con una compañía que es un referente en la industria de marketing digital. Entonces, ellos hicieron un cambio y entendieron, seguramente por temas de IA y lo que estaba pasando, que la velocidad era un tema. Entonces, en ese momento, en septiembre del año pasado, que estamos en San Francisco, nosotros estábamos en la misma película y era como la velocidad como un tema principal en las ejecuciones de lo que hacíamos para los creativos, pero también por lo que hacíamos para los clientes. Sí. Entonces, me hizo mucho sentido crear un loop que tenía como todo el tema de la construcción, definición, amplificación y que volviera otra vez a resonar en ese ciclo. ¿Vale? Entonces, cuando Haspo tiene una, una fortaleza y es que es capaz de armar el rompecabezas y poner las piezas como muy bien. Sí. O sea, inbound marketing no era nada nuevo en su momento, pero ellos lo estructuraron como una metodología. Sí. Ahí es donde ellos hacen el gol. Y el segundo gol fue ahora con el tema de los marketing, como vea, yo le doy una estructura y un orden lógico a esto que usted hace en el día a día con la velocidad que necesita en la actualidad. ¿Sí o qué? Entonces, eso me resonó mucho, por eso me empeliculé cuando volví. Pero entonces ahí te hago una pregunta y es, porque nosotros que tenemos reuniones constantemente con clientes y hablamos de SEO, de pauta, de inbound y seguramente muchas conversaciones que van a surgir con respecto al loop, y es un cliente que fue educado durante mucho tiempo con todo el tema del inbound, del funnel, que ha recibido un montón de información y de contenido durante los últimos años. ¿Cuál es la diferencia principal y cómo funciona o cuál es la diferencia con este loop marketing? Para un cliente, no para necesariamente para los que hacemos marketing, sino para un cliente que seguramente va a tener dudas acerca de cambia la metodología, cambia la producción de contenido, cambia el enfoque de cómo trabajo con la agencia, de lo que produzco internamente. ¿Cuál es ese gran diferencial? De una edad. Vamos a meter en el mundo del SEO para que entendamos todos un poquito más el tema de la diferencia principal. Digamos que en inbound estaba la producción de contenido, digamos que atacando el viaje del usuario, ¿sí o no? Sí. Y estaba el contenido BOFU, que era the bottom of the funnel. O sea, todo lo que estaba muy arriba, Sí. donde el usuario buscaba cualquier cosa que tuviera una relación medianamente directa con el negocio y uno buscaba posicionar simplemente por atraer más visibilidad a la marca, más leads, más visitas, pero tráfico poco calificado. Sí. Entonces, esa es como la principal diferencia en el tema del inbound y el otro era la velocidad. Por ejemplo, las campañas en inbound, me acuerdo que podían tomar 3 meses mientras hacías toda la parte de descubrimiento, el momento cero, la definición de la estrategia, la construcción de los activos, Sí. para que en el mes 4 apenas estuvieras implementando. Sí. Entonces, ahí hay otra, yo creo que otro punto relevante. De resto, sigue siendo marketing con tácticos muy similares, pero a una velocidad diferente, entendiendo que el consumidor se mueve diferente,
que los puntos de contacto donde toma decisiones o por lo menos hace investigaciones ya cambiaron, ya son más, ya es más difícil captar la atención, por ejemplo, al día de hoy, digamos que la métrica no es el clic, Sí. la métrica es la confianza, la métrica es la mención, la métrica es la citabilidad, la métrica es la respuesta directa, o sea, las métricas ya son completamente diferentes. Entonces, cuando para un cliente X que está viendo esto, yo diría que, para ponerle en palabras sencillas, la construcción del contenido cambió. Entonces, el contenido hoy por hoy se tiene que ver como producto. O sea, un contenido que yo genero es un contenido que tiene estructura, que habla desde mi experiencia, que habla desde mis datos, que habla desde mi metodología, que habla desde mis personas, desde la experiencia de las personas. Y eso se vuelve un contenido como producto. Y está hecho para un revenue, está hecho con un objetivo súper claro. No, simplemente un contenido más para atraer más. Y Yo- yo- por ejemplo, ahí, perdón que te interrumpa, y es ese tipo de contenidos, porque hay algo importante, digamos que los que han hecho SEO, marketing o los clientes, en una época, digamos hace 5 6 7 años, incluso mucho más, creamos los calendarios o creamos calendarios de contenido con una estructura muy concreta, ¿cierto? Era sí. a partir de eso, el top of the funnel, middle of the funnel y el bottom of the funnel. Y teníamos un entendimiento de los buyer personas, keywords, palabras claves, etcétera. Y hacíamos un conjunto de contenido que había mucho de awareness según el cliente, había mucho de consideración también, a veces sí, había muchos contenidos, pero actualmente y a partir de lo que hemos conversado en las últimas semanas y el año pasado, hay un tipo de contenido muy relevante en este loop marketing, que Sí. está mucho más enfocado en esa parte transaccional de revenue y eso hace que cierto tipo de formato también sea mucho más amigable para este tipo de momentos específicos. Entonces, cuéntanos un poco qué tipo de contenidos funciona muy bien ahí en esa etapa o en ese momento del loop. Bueno, vea, a lo que se refiere David es, nosotros con base en el loop marketing de Haspot, creamos nuestra propia metodología loop de contenido, ¿sí o qué? La base principal del contenido es que tenga un componente altamente transaccional o esté muy cerquita de lo transaccional, ¿sí o qué? Entonces nosotros dijimos como, venga, uno puede seguir con las etapas iguales, pues el awareness, todo el tema de consideración, decisión, llegar a la venta y volver esto un ciclo, pues que se va enriqueciendo a través de los datos del comportamiento del usuario en la conversión, del comportamiento del sitio web a nivel de indexación y a nivel de tráfico y a nivel de citaciones en IAs y todo lo demás, pero que se vuelva un loop Sí, con la misma velocidad. Entonces empezamos a definir como conjuntos, bueno, eso lo hiciste tú, como el conjunto de clusterización de palabras claves o intenciones de búsqueda según el cliente. Entonces, sí, por ejemplo, definíamos que había un cliente, vamos a hablar del servicio de nosotros, de los creativos, por ejemplo, un cliente que está buscando SEO. Entonces, el cliente que está buscando el cuánto cuesta hacer SEO es un cliente que está muy cerquita de lo transaccional. Y el cliente que está en la duda de por qué debería hacer SEO, que está más alejado de la transacción, está alejado, pero su consulta tiene un componente cercano a la transaccional. Entonces vale la pena atacarlo en esa etapa en la que él está, que es muy diferente al cliente que busca qué es SEO. O sea, el que sí. está buscando qué es SEO hoy por hoy, eso se lo responde directamente el LLM, sea que lo use, ChatGPT, Gemini, Cloud, Perplexity, DeepSeek, whatever. Entonces entendimos como esa diferencia, de hecho la entendimos también que la entendimos antes del loop marketing. Pues Ujú. ya hemos tumbado el sitio 2 veces, Sí, perdón equipo, pero bueno, hemos tumbado el sitio 2 veces porque a veces uno no controla muy bien la indexación o porque el contenido es medio ambiguo y llega tráfico que no le interesa a uno. Entonces nos llegaba mucho emprendedor o estudiantes, o no quiere decir que no nos interese, claro que nos interesa educar al futuro del marketing y todo lo demás, pero a nivel de revenue no era relevante. Entonces nosotros en 2 oportunidades tumbamos el sitio, cambiamos la estructura de la arquitectura, acabamos de hacerlo hace 2 semanas, todavía no hemos terminado, pero de eso se trata esto, pues de prueba y error. Entonces, am, yo diría que el gran cambio es el contenido muy orientado a lo transaccional. hay algo que me da un poco de risa y yo creo que al final son ese tipo de temas que siempre regresan. ¿Te acuerdas que en una época se hablaba mucho? Yo sigo creyendo que sí es importante y al final cuando se hablaba muchísimo de el contenido es el rey.
Es decir, que era una frase muy recurrente que se volvió cliché y bueno, y ese cliché en algún momento llegó a ser que se produjera o que se creara contenido de manera poco rigurosa, sin necesariamente una estrategia clara, sin que eso realmente ayudara a impactar en el bolsillo o en la caja registradora de la empresa. Ya lo que me gusta mucho de lo que estamos viviendo en el mundo en el que estamos actualmente haciendo marketing, con la irrupción de los agentes de IA, y es la incertidumbre. Y te voy a decir por qué. Nosotros venimos de un mundo en el SEO donde tenemos muchas cosas que, digamos, a nivel de datos, métricas, que son más o menos o que teníamos más o menos controladas. Me refiero, sabíamos clics, conocemos impresiones, CTR, posición, en Analytics comprendíamos cómo se comportaba el usuario con el sitio web y un conjunto de herramientas como Href o SEMrush, etcétera. Pero hoy, a pesar que nosotros incluso hemos creado ciertas herramientas para rastrear la mencionabilidad de una marca, todavía esos datos, incluso la citabilidad en SEMrush, Href, etcétera, sabemos que no son datos demasiado precisos y que cuando uno analiza esos datos, por ejemplo, recientemente Bing, que ahora muestra unas métricas de IA, uno dice, pero este número no se parece en nada a lo que viene de Href y SEMrush. Y lo digo que me gusta mucho esa incertidumbre, es porque la gente se está viendo ahora a que necesariamente tengo que optimizar y tengo que crear contenido de calidad porque estoy a ciegas en cierto momento. No sé todavía exactamente si esta optimización, si este, por ejemplo, voy a hablar de un caso de un proyecto de un cliente de nosotros, eh, estuve analizando cierto tipo de páginas de reviews, mejores cámaras de seguridad. Y estuve viendo en Estados Unidos que muchos sitios web están utilizando el nombre de los especialistas como personas que firman los reviews, que además tienen página de perfil dentro de ese sitio. No son sitios que venden cámaras, son sitios solamente de análisis y reviews. Y que además te dicen en los perfiles de ellos, además de ser expertos en análisis y reviews de cámaras, uno hace natación, tiene 3 hijos, también participa o era parte del equipo de golf de o el equipo de hockey de la ciudad tal. Y eso le da una trazabilidad a ese sitio donde dice, esta persona que es real, tiene un background, tiene una experiencia, la transmite haciendo los análisis y además los análisis que hacen. Y es cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el truco mágico? No hay truco mágico. Son personas que saben sobre un tema y que lo desarrollan completamente. Y ahí es cuando digo que muchas marcas están creando contenido, nuevas piezas, guías, análisis, comparativos, estudios, etcétera, casos de éxito, sin saber necesariamente si va a funcionar, pero enfocándose en que hay un gran componente de calidad, porque la suposición o la hipótesis es que la calidad de mi contenido me va a ayudar a tener mayor citabilidad en los agentes, pero, y también eso me gusta mucho y me parece muy gracioso porque piensan que solamente es en los agentes de IA. Eso también es SEO, es el SEO de toda la vida. Entonces, ¿cómo ves ese escenario que como yo lo estoy viendo actualmente? Parce, para mí estamos en el momento maravilloso de la vida, porque acá es donde la estrategia supera el presupuesto. Sí, O sea, usted puede tener una billetera gigantesca, pero si no tiene estrategia, sigue haciendo contenido en cantidades alarmantes sin ningún tipo de sentido. Entonces, volviendo al tema del contenido como producto, cuando piensas en el contenido como producto y tiene todos los elementos que acabas de mencionar, sí. todos los señales de AT con un autor que es verificado, que tiene la autoridad para hablar acerca del tema, que efectivamente usó y revisó pues un producto, un servicio, y que hay datos, así sean datos pocos, pero son mis datos que yo estoy compartiendo con mi audiencia a través de un contenido, y yo creo que lo cambia todo. Y hay otro gran ausente que sí hace parte del loop marketing, Sí. que no lo mencionaste ahorita, pero que digamos que hace parte de una estrategia de contenidos, y es el tema de amplificación, Ujú, que es la parte que tú haces muy bien. ujú. Entonces, cuando uno construye un contenido, muchas empresas, Sí. por no decir todas, creen que el contenido muere ahí. Y lo que no sabemos o no entendemos es que el contenido es como un sitio web que es un ser vivo. Entonces, ese ser vivo se lo tiene que construir, y después de que lo construye, lo tiene que llevar a que conozca el mundo. ¿Y cómo digitalmente, cómo hacemos que conozca el mundo? A través de mi ecosistema digital. Entonces, mi ecosistema digital, yo tengo un canal de LinkedIn que hace parte de mi empresa, pero también tengo unos players que son los fundadores, y son los C-levels, y son los directores, y son los operarios, o sea, yo tengo una estructura de personas que pueden como validar mi marca, ¿sí o qué?
Entonces, ¿por qué no usar ese mismo contenido con todos ellos? Y por acá tengo en otro formato un canal de YouTube, y tengo por acá un TikTok, y tengo por acá un Instagram y una cuenta de Facebook, y tengo mi ficha de Google Business Profile o mis múltiples fichas de Google Business Profile, y tengo por allá una cuenta en Reddit que es muy popular y por allá respondo preguntas en Quora. Entonces, marica, por qué no usar mis activos digitales? Y tengo una base de datos espectacular. Entonces yo creo que la gran diferencia es cuando uno piensa a nivel estratégico y se dice como, venga, yo soy una empresa de B2B, vendo servicios de high ticket, es decir, de costo alto. Sí. ¿Dónde está mi público objetivo? Entonces, ahí cuando hago la pregunta de dónde está mi público objetivo, entiendo que mi público objetivo puede estar en LinkedIn consumiendo contenido, o puede estar en Reddit haciendo una búsqueda súper técnica, o en Quora de una solución que necesita, o puede que esté en ChatGPT Ujú. haciéndola fácil, Sí. buscando proveedores. Entonces yo creo que la magia está en la calidad de la producción del contenido para que sea citable, para que tener una respuesta directa, para que aparezca en los momentos ceros, para que aparezca a nivel de SEO posicionado en los 10 links azules, como decíamos antes, Sí. pero que también por interrupción esté en las redes sociales, para que también esté en un formato de YouTube o en un podcast que lo estoy escuchando, en una infografía. Ahí es donde se hace la magia. Y esa magia no necesita plata. Hoy no. Necesitas creatividad. Necesitas creatividad, necesitas estrategia, necesitas foco. Entonces, vean, yo les cuento con base en el foco. Esto va a salir después de que terminemos las universidades, así que todo bien, se los puedo decir. David, hace un mes, también llegó así como yo llegué de San Francisco, como marica, sabe que necesitamos foco. Y el foco es cuál es la industria en la que nos vamos a enfocar, en la que somos muy buenos y hemos tenido muy buenos resultados. Entonces David se fue a revisar los números con Carlos Andrés y con Juan David acerca de cuál eran la industria que mejor o la que mejor que la que más habíamos vendido Sí. a nivel de números. Pues Cantidad de clientes en esa industria, eso. muchos casos de éxito, etcétera. Bueno, facturación, número de clientes y casos de éxito. Entonces encontramos que la educación era nuestra mejor industria. Entonces David empezó a armar como una estrategia de cómo hacemos para ser los mejores en todo lo que tiene que ver alrededor de la educación, no solo de lo que decimos nosotros, sino de invitados externos. Y este man se armó una estrategia con ejecución rápida, que hoy por hoy, que va a ser mucho antes de lo que ustedes están viendo esto, trajo muy buenos resultados. Muy, muy buenos resultados. eh, y yo creo que es una buena idea uno definir como rondas de foco Sí. en una compañía. Entonces usted puede ir a una compañía que tiene 10 verticales, pero papi, si no se enfoca en una de las verticales o de las verticales, va a ser muy difícil que saque adelante cualquiera. Sí, yo creo que con algo que dijiste ahorita y retomo un poquito esa parte y lo conecto con lo que vienes de decir es, yo creo dos cosas cuando hacemos SEO y siempre lo hemos hecho de esa manera y es, el factor uno es la creatividad. La creatividad en SEO para mí es más importante que Todas las herramientas. cualquier recurso y cualquier herramienta que se pueda tener, porque las marcas suelen tener, cuando hacemos SEO, cuando hacemos contenido, suelen tener muchos recursos. Sí. Pero esos recursos, y lo hablaba en uno de los podcasts bueno, cuando vean esto de hace un mes, todos esos recursos están en el inframundo. Nadie sabe dónde están. Nadie sabe cuáles son los reconocimientos de la empresa, nadie sabe las certificaciones, nadie sabe, por ejemplo, los números que tiene, el número de clientes, o si lo saben, no son públicos. Y como no son públicos, no son encontrables. Y como no son encontrables, nadie puede saber que esa persona hizo eso. Entonces, en ese caso, digamos que nosotros tenemos hasta cierto punto entendemos muy bien que el factor de la creatividad es el elemento más importante. Y el segundo, que no sé qué piensas en ese aspecto, siento que a veces los clientes tienen como un cierto síndrome del impostor. Todos. Lo digo porque si tienes casos de éxito, ¿por qué no los quieres mostrar? Si tienes grandes especialistas en tu empresa, ¿por qué no los puedes mostrar? Si has ganado reconocimientos o premios, ¿por qué no hay un ebook, un white paper, un artículo que abre sobre eso? Si tienes una gran cantidad de recursos, ¿por qué no convertirlos en videos? ¿Por qué no convertirlos en un podcast? Y ahí es cuando entro, es que no es, lo conecto con lo que acabas de decir, con lo que vimos en universidades. Las universidades tienen un gran componente de expansión Ujú. y tienen programas académicos, tienen investigación, tienen actividades extracurriculares, tienen una gran área de influencia con instituciones y eso hace que en este caso, digamos, las universidades tengan por naturaleza, de manera intrínseca, la posibilidad de expandir, de impactar y a su vez demostrar un gran valor en distintas áreas de la sociedad, porque básicamente es lo que hace una universidad. Sí. Y eso
me gusta de las universidades porque es muy replicable en cualquier institución, por muy pequeña que sea. Voy a utilizar un caso de un cliente, La institución. cualquiera. Hay instituciones o hay pequeñas empresas que tienen 2 productos, e-commerce muy pequeño, pero sí, esos 2 productos, ellos son especialistas en esos 2 y adicionalmente a ser especialistas, describen y han logrado mostrar todo el valor de ese producto, de esos productos, en comparación con la competencia, porque se sentaron a decir qué es lo que efectivamente yo tengo de mi producto y cómo lo muestro. Ese es uno de los aspectos que a mí me intriga mucho con ciertos clientes o ex clientes o empresas o nosotros mismos. ¿Cómo hacemos para mostrar lo que tenemos? Y eso es, no voy a decir que eso es el nuevo SEO, porque eso es de toda la vida. No, sí. Simplemente que ahora, digamos, hay unos componentes de visibilidad, más allá de posicionamiento, sino de visibilidad, que nos ayudan a comprender que no es el sitio web nada más, es la marca. Claro, hablando con Pablo Di Melio en estos días, me decía, parce, es que yo entiendo muy bien el valor de la marca más allá del resultado. O sea, Sí. claro, el resultado importa mucho, pero la construcción de marca genera confianza y genera como otra cantidad de beneficios para uno convertir más rápido, lo cual es difícil de construir, pero con creatividad se puede. Entonces, con creatividad usted puede buscar la manera de que su empresa pequeña de barrio sea muy visible para todos los que están en el barrio por una actividad de activación en el barrio. Eso es generar marca. Eso no tiene que ver con digital. Pero si yo vivo en el barrio y mañana veo una campaña de activación que resonó por mi creatividad y que fue barata y todo lo demás, posiblemente mañana yo busque la marca en Google, como cuál será el teléfono, estos mares tienen domicilio, cuál será el horario. Entonces ahí se vuelve como la parte de la creatividad se vuelve muy importante y cuando entiendes la amplificación de eso que estás haciendo y ya te comes el síndrome de impostor por el que sufrimos todos, yo fui uno de ellos, por ejemplo, hace 1 o 2 años yo no dejaba que pusiéramos nada en redes sociales, ¿te acordás? Sí, recuerdo claramente. Y tuve la estúpida idea de que iba a tener un restaurante súper exitoso sin redes sociales también, ¿te acuerdas? El cual se quebró. Eh, pero bueno, al final uno entiende como a los mamonazos y la sangre ayuda mucho a que entre más fácil. Y uno entiende, digamos que con los golpes, y bueno, esos fueron golpes, hoy entendemos muy bien el valor de los reconocimientos, mostrarlos y mostrarlos con orgullo, tenerlos muy presentes y muy visibles en cualquier activo digital o físico, el que uno tenga, y eso me va a llevar al siguiente punto, y son las métricas de vanidad, Sí, para que vamos cerrando. sí. Entonces, cuando vos no tenés claro el objetivo de lo que estás haciendo, todas las métricas, visualizaciones, impresiones, tráfico, te llenan como de dopamina y te empiezan a mover algo que uno no entiende, como lo que pasó ayer con el video, Sí. que Omar no pudo dormir porque llevaba 50.000 visitas. Y yo decía, pero bueno, pues sí, y entonces, bacano, 50.000 visitas, pero ¿para qué? Pero este man no dormía. Entonces, esta mañana yo me levanté y yo digo, bueno, listo, venga, venga, revisemos los datos. Son 50.000 visitas de personas que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. Pues, o no nos van a comprar nunca. Entonces ya se me bajó la dopamina. Cuando ese norte es claro y uno define mi métrica norte, mi métrica estrella va a ser la venta o va a ser la conversión, cualquiera que sea mi conversión, es más fácil uno devolverse, analizar los tácticos. Entonces, en el loop, cuando haces todo el viaje y estás en la venta y llegas a la consideración, pues algo no te cuadra porque decís venta, marica, venta no hubo. Sí. Entonces, venga, devolvámonos aquí en la consideración, revisemos los datos y rearmemos o replanteemos los tácticos para cumplir los objetivos de la estrategia. Entonces, eso es muy bacano también, porque vos no puedes, o sea, si algo no se cumple, pues no puedes activar la siguiente fase. Entonces, eso me parece muy bacano de la estrategia de loop, o como nosotros tenemos definida la estrategia de loop de los contenidos, porque la venta siempre está en la conversación. Entonces, el contenido como producto, entonces yo tengo, ¿qué es un contenido como producto? Me- Sería una pregunta lógica. Entonces, un contenido como producto es un blog post, ¿sí o qué? Pero un contenido como producto es una calculadora, ¿sí o qué? Un contenido como producto puede ser un comparador. Un contenido como producto puede ser una plantilla. Un contenido como producto puede ser un GPT. Sí, Un contenido como producto puede ser un prompt. sí. Un contenido como producto puede ser una infografía. O sea, un contenido como producto puede ser tantas cosas como tu creatividad y tu industria te permitan crearlo. Y parce, para crearlo hoy en día hay mil herramientas. Sí. O sea, mira lo que estamos creando.
de esas animacioncitas huevonas como GIF para subir en LinkedIn, que las hacemos con una herramienta que es Manus, con una instrucción clara así, pero ya no necesitamos un equipo de diseño que lo piense, que se lo sueñe. ¿Quieres hacer una infografía? Te das para Notebook LLM. ¿Lo tenés en cuánto, David? ¿En cuánto tiempo creas una infografía con Notebook LLM? Pues en menos de un minuto, incluso un podcast a partir de un contenido se puede crear en 2, 3 minutos, un podcast de 25 minutos. Claro, entonces yo digo, hoy no hay fricción. Ujú. La única fricción es su creatividad. Yo creo que en esa parte de la creatividad, y yo creo que ya ahora que estamos en la etapa de los videos virales y de los consejos, yo voy a dar 3 consejos para, sobre todo que a veces afecta a ciertas personas por tema de ego, de que por qué mi marca no es mencionada y otras sí, pero voy a dar 3 consejos que son súper interesantes en esta época de IA. Vaya a un agente de IA, ChatGPT, Cloud, Perplexity o cualquiera, y busque qué sabes sobre esta marca, 2 puntos, y ponga el nombre de su marca o el sitio web. Buen Primera nombre, pregunta, o el buen nombre de nombre. la marca. Nombre de la marca o sitio web. Vea la información inicialmente y hágalo en 2 o 3 herramientas para que vea que a pesar de que la respuesta es distinta, las cualidades suelen ser muy similares. Esa es la primera. La segunda consulta va a ser qué servicios ofrece esta empresa y cuáles son los más relevantes. Porque pasa mucho y eso que dices me gusta y es que no solamente el producto del servicio es el servicio en sí, sino que el propio contenido es una parte de ese servicio. Entonces, ¿cuáles son los servicios más relevantes o productos de esta empresa y cuáles son sus características? Y el tercero va a ser estos productos o servicios que ofrece esta empresa, cómo se comparan con otras empresas del mercado y en qué contexto este producto o servicio es mejor que otras. Es decir, qué lo destaca en comparación con otras. Y eso pasa mucho también en la vida real, no solamente en digital. Hay empresas que tienen un servicio mucho mejor para un momento específico, país específico, características específicas. Con eso, uno entiende dónde tengo fortalezas y dónde tengo falencias y cómo puedo empezar a identificar posibilidades de mejora para una optimización de contenido, para una optimización de servicios, una estrategia de cualquier tipo. Entonces, yo creo que eso puede ser interesante para todo el que quiera probarla. Muy bien. Entonces, pilla pues. Entonces ya tenemos la estrategia, definir la intención del contenido como producto Sí, orientado a la venta o a la conversión y llegué a la venta y vendí. ¿Sí o qué? sí. Entonces, como vimos ahorita, el contenido es un ser vivo que va iterando y va mutando según el momento. Entonces, yo vendí y viene la postventa. Obvio, depende mucho del servicio. Hay, pues, marica, si usted vende colchones, pues, vende colchones, no hay nada que hacer. Pero hay muchos productos o servicios que necesitan la recompra. Entonces, supongamos que yo vendo una casa. Entonces, digamos que mi primer punto fue, vendí la casa gracias a todo el loop que creé de contenidos y viene la etapa del upselling o del cross-selling. Entonces le digo, vea, papi, usted mañana necesita mudarse, yo le doy acarreos. Necesita diseño del espacio, yo se lo diseño. Necesita quien le instale la parte eléctrica, aquí está el contenido. Una guía para hacer una instalación perfecta en tu casa, no sé qué. Entonces, ahí no para. Entonces yo hice el upselling y el cross-selling. Ahora viene la parte de fidelización. Sí. Entonces, ¿qué tan conectado estoy con lo que se habla de mi marca en Google Business Profile, en TripAdvisor, en Facebook, en Instagram, dependiendo pues si eres un B2B SaaS, en todos esos canales, Sí, esos directorios, por en los ejemplo, directorios, en los los G2 bots. o whatever, sí. Entonces uno dice como, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer para fidelizar mi audiencia o mis compradores a través del contenido? Entonces, si yo sé que tú me compraste un producto o un servicio y yo sé que después de que adquieres ese producto o servicio tienes dudas acerca de algo, pues ¿por qué no te creo un contenido para ti? Que sé que lo vas a buscar mañana o que te lo puedo enviar por correo o por WhatsApp o lo que sea tu canal directo para después decirte, venga, ¿por qué no hablamos de mi marca o por qué no hablamos de un plan de referidos? Entonces, si te das cuenta, el loop empieza a crecer y se vuelve más grande, porque ya tienes datos de este man, entonces este man, supongamos de un cliente que está en España, que se dio cuenta que sus clientes eran las notarías y las inmobiliarias, entonces tengo que crear una estrategia, entonces crece mi oferta de contenido Sí. para las notarías y para las inmobiliarias para que me refieran a estos clientes. Entonces, a mí me parece fascinante y sobre todo la construcción de esta estrategia de contenidos a través
sí, de la metodología de loop marketing de HubSpot, pero muy orientado a lo que nosotros hemos aprendido con estos años, Sí. lo que aprendimos en el 2025, lo que estamos aprendiendo ahora con todo el tema de agentes, IA y todo lo demás. Y el consejo es, parce, al final, mire el contenido como un ser vivo. Construya el contenido como un producto que genere revenue. Y enfóquese en una sola métrica. El resto es ruido. Eso sería lo que yo tendría para finalizar. Sí, no, súper Fabio. Yo creo que con esto, al final, yo como para agregar finalmente es, y creo que también se va volviendo mucho más claro, y es que las estrategias de marketing no son trucos mágicos que surgen y que hacen que una empresa venda más, porque hay unos trucos secretos. Al final la estrategia es el reflejo de las, digamos, de las acciones o de la marca o de lo que hace y lo que vende. Lo que hacemos nosotros es cómo maximizar la visibilidad, cómo maximizar esa relevancia y cómo hacer para atraer personas que van a comprar un producto que ya tiene unas cualidades y unas características. Entonces, al final yo creo que pensar una estrategia hoy de marketing, de SEO, de pauta, etcétera, de resultados, eh, es comprender la marca, comprender el valor que aporta, comprender servicios, productos y cómo puedo hacer desde la experticia de lo que yo hago para transmitir ese conocimiento con los formatos. Blog post, guías, comparativos, ebooks, white papers, videos, podcasts o lo que sea, y con eso empezar a generar una red muy, muy importante, o un loop, en este caso que estamos utilizando el término, que no se acaba, que es lo más interesante. Ese contenido es relevante hoy, mañana, pasado. ¿Requiere actualización? Sí. ¿Requiere cambios? Sí. Pero las necesidades, muchas de ellas se mantienen en el tiempo. Entonces, yo creo que bueno, otro capítulo de marketing Sin sin filtros. filtros.